Hola a todos. Muy buenas tardes y desde MEPS Lisosomales queremos daros las gracias y la bienvenida a una nueva edición de Compartiendo Salud, que como sabéis hace meses que estamos ofreciendo una serie de webinars gracias a la colaboración de Sanofi. Y bien, este es el octavo webinar y pensamos que sería interesante y útil pues hacer una actualización, un pequeño resumen de lo que ha dado de sí el Congreso Mundial de Enfermedades Lisosomales celebrado este año en febrero. Y para ello pues tenemos a tres profesionales médicos que son expertos en enfermedades lisosomales y que además son miembros de nuestro comité médico de la asociación. Ellos nos van a ofrecer pues, un pequeño resumen, unas cuantas pinceladas de lo que más interesante, ¿no?, en diferentes patologías, ¿no? Como siempre, primero haremos las presentaciones y al final de todo pues, dejaremos un pequeño espacio pues, para que podáis hacer las preguntas. Y sobre todo deciros que para hacer las preguntas no utilicéis el chat, mejor si veis abajo en la barra de abajo del menú hay una opción que pone preguntas y respuestas, ¿vale? Podéis utilizar esta opción, ¿no?, para que para nosotros sea más sencillo, ¿no?, que no se nos escape ninguna pregunta. Tampoco quiero extenderme mucho. Voy a presentaros en primer lugar a la doctora María José de Castro. La doctora María José de Castro es de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metabólicas Congénitas del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Perdón. Ella es neuropediatra y nos va a hablar pues, un poquito del cribado en las enfermedades lisosomales y también nos hablará de la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Fabry. Adelante. Hola Ana, gracias por tu presentación. Solo una pequeñita clarificación, no soy neuropediatra, me encantaría. Soy pediatra especialista en neuros congénitos de metabolismo, pero no te preocupes que no es de mérito ninguno que te presenten como un neuropediatra, solo por clarificar. No te preocupes. Pensaba, no lo tenía apuntado y me ha salido lo de neuropediatra. No te preocupes para nada, que además siempre nos toca picotear de neuropediatría, pues porque nuestros pacientes muchas veces tienen afectación del sistema nervioso central, entonces es fundamental que profundices un poquito en eso. Es una puntualización, nada más. Si queréis, empiezo con la presentación. Voy a compartir pantalla y tengo que agradecer todo lo que se expuso en el World Symposium. Es muchísima materia. Entonces, estas diapositivas son también una selección de lo que otros compañeros hicieron también por nosotros cuando asistieron al World Symposium y nos repartimos un poquito las temáticas. Entonces, si me permitís, voy a darle las gracias, aunque tal vez no nos estén escuchando, pero quiero que conste que la doctora María Ángeles Goicoechea, al doctor Alberto Ortiz, a la doctora Marta Morado Arias, al doctor Agustín Pijierro y mi querido compañero de performance, que es el doctor Domingo González Lamuño, que está aquí. Bueno, pues esto es una selección de su propia selección de lo más importante del World, porque ya digo, es que la información es brutal. Y sobre esto yo os traigo lo que me pareció pues más interesante a lo mejor para las familias o más sintético. Entonces, vamos a empezar un poquito por los aspectos generales de cribado en el World Symposium. El World es un congreso centrado en enfermedades lisosomales y se hace cribado neonatal en enfermedades lisosomales. Se hace en España, anecdóticamente, se puede hacer alguna patología en alguna comunidad autónoma, pero casi que el resumen es que no se hace de momento. Este año ha habido un escaso protagonismo en las sesiones plenarias, ¿vale? Ha habido más en abstracts de pósters y se han mostrado resultados parciales. ¿Por qué decimos parciales? Porque se suelen hacer estudios piloto, ¿vale? Pilotos regionales por diferentes áreas, pues a lo mejor un país de América Latina o un país de Europa o un estado de Estados Unidos, y selectivos en una o varias patologías, porque cada vez se tiende más a analizar varias patologías lisosomales a la vez, en lo que se llama multiplex, ¿vale?
Bueno, sabéis que el cribado neonatal es un programa de salud pública que lo pretende es detectar pronto una patología para poder instaurar un tratamiento eficaz que disminuya la mortalidad de forma significativa del paciente afecto de esta enfermedad, que por tanto tiene que ser grave. Aunque esos son criterios clásicos, a lo mejor actualmente deberíamos pensar en criterios como pues, posibilidad de incluirse en un ensayo precozmente, posibilidad de hacer un buen asesoramiento genético como un beneficio, pero bueno, estos son otros temas. Entonces, se mostraron bastantes estudios piloto. Estas diapositivas son de una selección del doctor Domingo González Lamuño, que estuvo muy pendiente de esta parte, y con experiencias, como os decíamos, regionales. Entonces, en diferentes partes del mundo, la gente está teniendo diferentes iniciativas para cribar enfermedades lisosomales. Desde lugares como Brasil, donde es verdad que tienen hospitales bastante potentes, como el del doctor Roberto Giuliani, que probablemente efectivamente está como autor de este artículo. Alberto Burlina, interesantemente, es un médico italiano, pero que hace mucho cribado neonatal, por eso también probablemente figura en este paper. Pero también se hace en diferentes estados pues de Estados Unidos, como Ohio, o en otros países de Latinoamérica. Vale, eso es lo que queríamos mostraros, que es como muy irregular y es sobre todo proyectos piloto. Han mostrado resultados por enfermedad. Se le está dando bastante importancia a la leucodistrofia metacromática, pues probablemente porque hay una terapia génica, el Limveldi, que está aprobada. También se está cribando pues, en Boston la mucopolisacaridosis tipo 1, el POMPE y la adrenoleucodistrofia ligada a X. Y en Japón, que en Asia, Japón y Taiwán nos llevan muchísima ventaja a Europa, pero también a Estados Unidos, yo diría, porque son los que han empezado con cribado de POMPE ya en el 2008, 2006, y la verdad ellos ya van todavía más rápido y más avanzados. Los resultados por enfermedad, como digo, lo que me gustaría resaltar probablemente es la relevancia del CRABE, de la enfermedad de CRABE, que ahora mismo se está hablando mucho, se centraron mucho en cribado neonatal de CRABE. Probablemente también porque es una patología que es importantísimo diagnosticarla lo antes posible, porque la ventana terapéutica para poder intervenir con un trasplante de progenitores hematopoyéticos es muy estrecha. Es cuando el paciente está presintomático pues en los primeros meses de vida. Entonces, claro, y porque se van a poner en marcha bastantes ensayos centrados en esta patología y bueno, hasta cierto punto se puede estar ejerciendo presión pues por parte de las asociaciones de pacientes que también quieren que se recluten pacientes, incluso entre las propias compañías, en encontrar candidatos ideales, ¿no? Porque es importante encontrar el candidato ideal para intentar demostrar que una molécula funciona. De los cribados selectivos aprendemos muchísimas cosas, ¿vale? Aprendemos muchísimo de la historia natural de las enfermedades. No todo está escrito en la enfermedad de Hunter. Hay diferentes cursos clínicos, por supuesto, asociados con la edad del inicio del tratamiento y eso se puede ver en estudios de hermanos. También sabemos más de de la historia natural de la enfermedad de Fabry, que además tiene manifestaciones heterogéneas, ya lo sabéis, incluso para los mismos miembros de la familia. Sobre todo las formas Layton-Set, también con el POMPE. Es decir, el cribado neonatal tiene también una serie de beneficios para la comunidad científica que luego deberían repercutir en los pacientes, que es conocer mejor a nuestra población y su historia natural. Y luego se habla también ya mucho de los paneles de cribado genético. Me saltaba a lo mejor un apartado de biomarcadores. Es muy importante que los científicos sepan qué biomarcadores usar para hacer un adecuado cribado neonatal. Hay algunos que tienen más potencia, otros más sensibilidad, otros más... Al final lo que tú quieres es encontrar los pacientes que no se te escapen, pero que tampoco diagnostiques a muchos falsos pacientes, porque eso tiene un coste social, tiene un coste emocional, tiene un coste económico. Y esa parte me la he saltado y me he venido un poquito al cribado genético porque es el futuro y la perspectiva, ¿no? Hacer un cribado neonatal con paneles que incluyan genes de diferentes patologías lisosomales y pues poder encontrar a nuestros niños que pueden necesitar ser identificados. Por supuesto, todo esto abre además una serie de cuestiones y dilemas tanto éticos como psicosociales y económicos, como os decía, pues desde la depresión y el estrés que le puede generar a los padres enfrentarse a un cribado neonatal positivo o presuntamente positivo, porque a veces no se confirma y es un falso positivo, las necesidades que tienen de apoyo psicológico mientras está bueno, pues en este camino, porque además
si se confirma que tu hijo tiene una enfermedad muy grave, el niño está sintomático y te quedan unos años de mucho estrés, ¿no? Viendo que tu hijo un poco va a empeorar o cómo se va a poner. Entonces, vosotros como familias lo entenderéis, que la parte de manejo psicológico y el apoyo emocional es fundamental. Yo en concreto aquí de lo que hablé, bueno, en una reunión que tuvimos nosotros fue de cribado neonatal de MPS-1 y de POMPE, que ya no nos daría tiempo a extendernos, pero que sepáis que son los dos cribados de enfermedades lisosomales aceptados como recomendados en el cribado uniforme o RASP que hacen en Estados Unidos. Entonces, bueno, que si queréis hablar más de ello, se puede hablar cuando queráis o os paso mi mail, pero que hay suficiente evidencia ya para que estemos haciendo ese tipo de cribados. Bien, nos hemos dividido mis compañeros y yo las patologías en bloques temáticos para hacerlo tal vez más fácil o más asequible. En cuanto a la enfermedad de Fabry, vamos a tocar estos puntos. Hicieron mucho hincapié en centrarse en la mujer, en la enfermedad de Fabry, tanto la inactivación del cromosoma X, tanto las manifestaciones clínicas en mujeres, su heterogeneidad y la diferencia con los varones, y en la calidad de vida. Con respecto a la inactivación de cromosoma X, pues estos dos artículos, que las referencias están ahí, pero básicamente la conclusión es que el estudio de la inactivación de cromosoma X en leucocitos no aporta demasiada información realmente sobre nuestra paciente desde un punto de vista clínico o predictivo de cómo va a ser de sus manifestaciones, y que probablemente tengamos que combinar una serie de biomarcadores y una serie de pruebas complementarias para tener una visión más certera de hacia dónde o qué afectación pueden tener nuestras mujeres afectas de Fabry. No es un tema sencillo, no me he metido en biomarcadores porque se postulan muchos, pero de momento no hay ningún combo perfecto para que podamos usar en la clínica, entonces solamente que sepáis que este es un ámbito importante de investigación. Con respecto a la cardiomiopatía en mujeres con enfermedad de Fabry, sobre todo destacaron que el inicio de la hipertrofia del ventrículo izquierdo es más tardío que en los hombres, ¿vale? Y normalmente menos severo. Esto es una generalización, pero parece que se observa así en los registros de pacientes. Se retrasa incluso 10 años con respecto a los varones. Y que además hay un amplísimo espectro de cambios y fenotipos morfológicos, es decir, la forma en que manifiestan esta afectación cardíaca en las mujeres. Por tanto, no hay un patrón típico de afectación cardíaca en las mujeres Fabry, lo cual supone un reto para encontrarlas, para diagnosticarlas, para saber cuándo intervenir con el tratamiento. Seguro que os suena a los pacientes o familiares de personas diagnosticadas con una enfermedad de Fabry, la resonancia magnética cardíaca, el realce con gadolinio tardío, que a lo mejor lo han mencionado los cardiólogos. Bueno, pues es más prevalente en los hombres que en las mujeres, ¿vale? Lo que es verdad es que hay que destacar que las mujeres pueden desarrollar fibrosis sin tener hipertrofia, ¿vale? Estas son características un poco centrándose en el Fabry, en el sexo femenino. Y también muy importante que antes de esa cardiomiopatía hipertrófica se pueden ver alteraciones electrocardiográficas, más sobre todo, a ver si me da el cursor, sí, sobre todo alteraciones en la repolarización. ¿Veis? No vamos a explicar lo que es la repolarización, pero como veis, esta onda de aquí es muy diferente, va variando, incluso llega a invertirse. Bueno, pues hay que estar muy atentos también al electrocardiograma porque nos puede dar pistas antes de que salte la resonancia cardíaca. La otra parte de la afectación que mencionaron fue la renal. Este gráfico me parece interesantísimo. Se ve como los podocitos son células que están en nuestro riñón y que le dan la vida al riñón, son los que le permiten funcionar y filtrar. Lo que vemos es que el volumen de la cantidad de GL3 que se acumula en los podocitos va aumentando a lo largo de la vida y a partir de los 30-40 años se mantiene como en una especie de nadir. Sin embargo, debido a cambios inflamatorios, aunque esto se estabilice, el volumen podocitario aumenta y eso no es bueno, significa que el podocito está estresado y muy rayado. Entonces, ¿qué vemos? Que en las personas que no tenemos Fabry, el número de podocitos fisiológicamente va a descender a partir de los 30-40 años, pero
en los pacientes que tienen enfermedad de Fabry, este fenómeno que os acabo de explicar exacerba la pérdida de podocitos, ¿vale? Cuando se exacerba la pérdida de podocitos, lo que vamos a tener es proteinuria, vamos a perder proteínas y vamos a tener también una pérdida de la función renal. Aquí hacen una comparativa entre varones y mujeres con Fabry y básicamente lo que están mostrando es que más o menos para el mismo rango de pérdida de proteína, de proteinuria, la fracción que perdemos de función renal es mucho más significativa para los hombres, aquí pues menos 3,3% por año, que para las mujeres. Pues ya veis, menos 0,7%, menos de la mitad. Fijaos hasta este punto, cuando la proteinuria es más significativa, menos 5,6% por año de pérdida de función renal, en cambio en las mujeres menos 1,3% por año. Bueno, básicamente que los eventos renales obviamente están presentes en las mujeres Fabry, pero de una manera parecida a la afectación cardíaca son menos severos en general y aparecen en fases más tardías que en los varones. Y que efectivamente a la misma pérdida de proteína urinaria sí que se produce una mayor pérdida de la función renal en hombres que en mujeres. Bien, también entraron a hablar de la calidad de vida, algo fundamental en cualquier patología crónica, no solo en el Fabry, en las mujeres con enfermedad de Fabry. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque se consideró durante mucho tiempo que las mujeres eran portadoras del Fabry, no afectas, pero esto no es verdad. Entonces, en la enfermedad de Fabry, si comparamos con la población general, si la esperanza de vida es de 80,2 años, la esperanza de vida para una mujer afecta a enfermedad de Fabry es de 75,4 años. Vale, esto es basado en un registro Fabry que incluyó a 1.426 mujeres. Bien, vamos a pasar a otro apartado que fue lo que se mencionó sobre el tratamiento de la enfermedad de Fabry. Para el tratamiento de la enfermedad de Fabry es importante cuando tratar. Es muy importante el estudio genético porque las variantes pueden dar mucha información, pero lo peor es que hay variantes que son de significado incierto y que nos cuesta mucho interpretar, ¿vale? Y hacerle una buena predicción del pronóstico de nuestro paciente, de cómo va a evolucionar. Y también se mencionan tratamientos actuales que se siguen estudiando a día de hoy, aunque estén comercializados, se sigue estudiando su impacto a largo plazo, incluso comparándolos entre ellos. Y futuros tratamientos que están ahí pues dándosele vueltas. Se habló de esta herramienta que se llama el FASTEX, que es el acrónimo del Fabry Stabilization Index. Básicamente es una nueva herramienta porque que parece que logra identificar a los pacientes que están todavía inestables con Fabry o que no están completamente estabilizados y que probablemente sea una herramienta más potente para encontrar estos pacientes que a pesar de recibir un tratamiento no están completamente estables. Porque usando una serie de escalas que son más clásicas, a veces nos escapan pacientes que siguen perdiendo función renal o que tienen la afectación renal todavía en evolución, ¿vale? Esto es a lo que se refiere con esa última frase, que la pérdida de función renal no se pudo detectar por los dominios renales pues de estas dos herramientas que se utilizan. Por tanto, se está postulando el FASTEX como algo que nos puede dar una aproximación más fidedigna a la evolución de los pacientes. Solo que os suene esta herramienta, ¿vale? También se habló de variantes en el gen GLA que son controvertidas. Son controvertidas porque aplicando diferentes criterios desde el punto de vista genético puramente, pues cuando los genetistas evalúan una variante, ven si está muy presente o no en la población, cuanto más presente esté, bueno, es menos probable que cause una enfermedad, usando herramientas in silico que las describen la afectación que tendría sobre la enzima. Bueno, pues lo que resume esta tabla es que dan resultados contradictorios, es muy difícil hacer un buen asesoramiento genético a estos pacientes, que probablemente tendremos que trabajar muy juntos y muy de cerca los médicos expertos en Fabry, los genetistas expertos en Fabry y con la coletilla de expertos en Fabry. Probablemente es importante que haya personal sanitario muy experto en el Fabry, porque profundizar en todas estas variantes para que todo el mundo lo sepa hacer en todos los hospitales es algo imposible. Bien, resumen de tratamientos actuales y futuras terapias. El miglastat demuestra la estabilidad en una cohorte predominantemente de mujeres, pero que no estaban pareados con un comparador. Es decir, que se comparó con pacientes sin tratar, lo cual, bueno,
no te permite compararlo con otras alternativas que existen a día de hoy. Y la algalsidasa beta sí que nos parece que el estudio está mejor diseñado y que tenía mejores outcomes o mejores pronósticos cuando lo comparas con una cohorte más similar y que se puede y que está pareada y que reciben tratamiento. En cuanto a futuras terapias, hay varias. La pegunil perdonad, es que la voy a pronunciar fatal, voy a hablar más lento de lo que hablo normalmente. La pegunilgalsidasa alfa, lo que se demostró en el ensayo a día de hoy, los datos que hay son de seguridad, ¿vale? Ahora lo que falta es ver su eficacia y sobre todo comparado con la galsidasa beta, que es el tipo de diseño que nos gusta, ¿vale? Compararlo con un tratamiento que disponemos a día de hoy, compararlo con placebo probablemente no tiene demasiado sentido cuando ya disponemos de tratamientos. Queremos ver si son similares, si alguno es más potente que otro en alguna área. Esto es lo que nos gustaría ver. Luego también tenemos el Lucerastat, que sí que, pues desgraciadamente parece que no alcanzó el endpoint que la gente quería estudiar. Es decir, esta molécula se estudiaba para disminuir el dolor y a 6 meses no se vio una diferencia significativa que impactase sobre el dolor. Y el Venglustat, que lo que sí ha demostrado es una potencia biológica porque es capaz de lavar a las células del músculo liso, donde se acumula el sustrato. Entonces, bueno, veremos qué impacto tiene esto clínicamente sobre nuestros pacientes. Y luego las terapias génicas, que es siempre un hot topic, pues desafortunadamente el ensayo de Abrobio, que se centraba en terapia génica ex vivo significa que básicamente te hace un trasplante de médula ósea. Lo que ves es que tus células han sido modificadas genéticamente. Este se ha cerrado de momento porque pues no han alcanzado los objetivos que querían alcanzar, incluso parece que hay ciertos problemas asociados a la terapia. Y lo que sí de momento siguen en marcha son los estudios con virus adenoasociados, que bueno, la técnica es menos agresiva que un trasplante de médula ósea porque es una inyección pues directa y que no requiere inmunosupresores tan potentes para acondicionamiento de médula, y estos de momento también están en la carrera, como puso mi compañero en la diapositiva, pero todavía esperando datos de eficacia, ¿vale? De seguridad, bien. Con respecto a la enfermedad de Gaucher, bueno, ya sabéis, hepatosplenomegalia, trombocitopenia, anemia, sobre todo enfermedad ósea, algunos tipos que asocian manifestaciones neurológicas y disfunción epitelial. Tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Los que tienen afectación neuropática suponen un reto porque a día de hoy no hay un tratamiento que atraviese de manera satisfactoria la barrera hematoencefálica. Lo que se estuvo describiendo de la enfermedad de Gaucher por los estudios observacionales o de historia natural es que es una enfermedad clínicamente heterogénea, que aunque hagamos esta diferenciación tipo 1, tipo 2, tipo 3, más bien es un espectro fenotípico que va de uno a otro, de las formas más graves neonatales hasta formas más atenuadas en el paciente adulto. Que la fisiopatología de la enfermedad obliga a considerar aspectos muy variados de la importancia del equipo multidisciplinar, de una persona que tenga una visión global de su paciente, por supuesto los biomarcadores fundamentales en el seguimiento de nuestros pacientes que usamos en la clínica, la fisiopatología ósea, la afectación ósea que es tan importante en estos pacientes, se entiende mejor a partir de algunas biomoléculas, pero estas de momento no se están empleando de manera generalizada en la clínica, siguen siendo biomarcadores en investigación, y si hay tantos probablemente es porque no tenemos uno que nos dé respuesta a todo y probablemente también necesitemos una combinación de varios. Pero bueno, de momento se usan en los ensayos clínicos y no los usamos en la clínica. Y por supuesto la afectación del sistema nervioso central y, como sabéis, el desarrollo de enfermedad de Parkinson es también algo muy importante a largo plazo en estos pacientes que tienen predisposición a desarrollar la enfermedad de Parkinson y precisan de nuevos modelos a estudio, y se ha hablado de modelos muy interesantes con tejidos y con diseño 3D. Se habló también de las guías internacionales de grupos de trabajo, entonces, bueno, que sepáis que hay 5 guías internacionales fundamentales que siempre podemos consultar, que nos indican pues cuándo sería beneficioso iniciar el tratamiento. De hecho, esta es una cita súper reciente
de este año y se basa en un consenso Delphi que no se usa solo para desarrollar guías, se usa también para pues, aplicada también al cribado metabólico neonatal, para decidir qué enfermedades se tienen que incluir en un cribado o no, al menos en Estados Unidos lo hacen así. Bueno, que sepáis que existe esta herramienta, ¿vale? Y se centran en el seguimiento multidisciplinar, la importancia de la LISO-GL1 para monitorizar a nuestros pacientes y que los objetivos terapéuticos tienen que ser por órganos. Bien, en cuanto a los tratamientos, hay diferentes enfoques para poder tratar esta patología, desde terapias de inhibición de síntesis y luego terapias que actúan a este nivel en la enzima deficitaria, pues editándola o más bien reemplazándola por una enzima funcional con terapia génica que lleva la copia correcta del gen, o si no, dando la enzima directamente mediante tratamiento de reemplazo enzimático. Por supuesto, también contamos con las pequeñas moléculas que llamamos chaperonas, que ayudan a que la enzima se reconfigure para ser más funcional. Y luego otra opción es el trasplante tanto de médula ósea como de hígado como de riñón. Tratamientos enzimáticos de los que disponemos actualmente son la imiglucerasa, la belaglucerasa alfa y la taliglucerasa alfa. Aquí son las casas comerciales que los desarrollan y que los desarrollaron y que los distribuyen, y hay más información sobre ellos en estos links. Nos llamó muchísimo la atención a todos los reemplazos enzimáticos intraútero para enfermedades lisosomales. Se están incluyendo estas patologías, ¿vale? A día de hoy. Está incluido el Gaucher, pero también diferentes MPS, el Wallman, el POMPE de inicio infantil, que es el más grave, y de momento los objetivos primarios en estas fases precoces de los ensayos siempre son la seguridad y la posibilidad de llevarlo a cabo, y los objetivos secundarios es potencialmente pues, poder disminuir antes, porque sabemos que el acúmulo de estos sustratos ya es intraútero, que la tolerancia al RT podría ser potencialmente mejor porque induce una cierta inmunotolerancia que podría dar unos mejores resultados, porque sabemos que si empezamos antes las terapias, los pacientes evolucionan mejor. Lo sabemos de ensayos con hermanos, por tanto, iniciarlos intraútero parece que sería el momento ideal. Pero bueno, esto todavía es muy preliminar, se está haciendo un ensayo clínico sobre esto y también es muy, muy interesante que puedes atravesar la barrera hematoencefálica porque el feto no la tiene completamente cerrada, por así decirlo, todavía es permeable porque es inmadura. Así que esto podría ser otro beneficio añadido. Y efectivamente, el tratamiento del sistema nervioso central es muy interesante y es una pregunta todavía sin resolver para poder aplicar a nuestros pacientes. Y hay diferentes estrategias, desde la inyección de terapia génica directamente en parénquima cerebral, desde el uso de pequeñas moléculas que atraviesan la barrera hematoencefálica, que aquí os los menciono, incluso algunas partículas que las has modificado para que la atraviesen, como las nanopartículas. También chaperonas no inhibitorias, lo que os decía de la terapia de reemplazo enzimático intraútero que puede cruzar esa barrera hematoencefálica inmadura, o por supuesto la terapia génica ex vivo, porque las células que inyectas atraviesan la barrera, se convierten en glía y ahí sueltan la enzima. Como veis hay muchísimas aproximaciones, no podemos entrar en todas, pero queremos que sepáis que existen y que probablemente si existen tantas es porque de momento no hemos encontrado una respuesta óptima y porque es un problema muy significativo. Bien, en cuanto a ensayos con terapia génica, no sé si explicar la terapia génica in vivo o ex vivo. Bueno, in vivo es una sola inyección del vector por una vía venosa periférica, como quien pone un suero, y este vector se distribuye por todo el cuerpo. Y ex vivo, pues es que te quiten tus propias células, que las traten genéticamente, que las modifiquen y te las vuelvan a inyectar, ¿vale? Se parece a un trasplante de médula, de progenitores hematopoyéticos. Entonces se están llevando a cabo estos dos ensayos in vivo, ¿vale? De Freeline Therapeutics y de Prevail Therapeutics, y se está llevando a cabo este ensayo ex vivo con Abrobio. De momento no han dado resultados más que de seguridad, ¿vale? Para la eficacia, bueno, pues tardarán más tiempo.
Conclusiones, que para el manejo tenemos bastantes guías actualizadas que te incluyen tanto el diagnóstico como los marcadores de tratamiento, y del tratamiento, bueno, pues sobre todo destacar que para la reducción de sustrato el eliglustat es de primera línea, efectivo y seguro. Para el sistema nervioso central el venglustat se está usando y parece seguro y efectivo, pero bueno, todavía se está llevando a cabo ensayos clínicos, y la terapia génica tienen diferentes aproximaciones y de momento no tenemos unos resultados significativos en cuanto a eficacia. Y perdonad que creo que me he comido... Ay, disculpad, me he comido mis diapositivas de Gaucher, perdón, de Fabry. No sé si me podéis dar 5 minutos porque creo que me han quedado en otra presentación. Si queréis, y podemos seguir avanzando con otra presentación, y yo rescato las mías, que pensé que las había dejado aquí, pero me temo que las he puesto en otra presentación y la tengo ahora que localizar, Ana. Lo siento Vale, por... no te preocupes, seguimos y luego al final Perfecto, ¿vale? lo continuamos. perfecto. Voy a Eh, dejar de compartir. Muchas gracias por la presentación, por tantas cosas que nos hemos contado en tan poco tiempo. Y bueno, luego al final de todo haremos el turno de preguntas. Ahora la siguiente presentación es a cargo de la doctora Montserrat Morales, médico internista de la Unidad de Enfermedades Minoritarias y Errores Congénitos del Metabolismo del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y ella nos va a hablar un poquito sobre las mucopolisacaridosis y también los síndromes relacionados. Cuando quieras. Buenas tardes, gracias Ana por tu presentación. Gracias a todos por dejarnos este trocito de tiempo para compartir con vosotros, que nos gusta siempre tener algo de tiempo para poderos contar las cosas de forma un poco más detallada que lo podemos hacer en las consultas. Como habéis visto, en el Congreso se habló de muchas cosas, fueron prácticamente 4 días de Congreso, e intentar resumirlo ya para el Word y para el Post-Word fue difícil, y ahora os lo resumimos más, todo en 1 hora y poco, y bueno, es complicado. Antes sí que yo, de la parte que me encargaba más o menos de contaros las novedades, era sobre todo de mucopolisacaridosis, aunque hablaré de alguna pincelada que nos dijeron de alguna otra enfermedad relacionada. Daros cuenta que la mayoría de las ponencias este año fueron, las 2 enfermedades estrellas fueron mucopolisacaridosis y Niemann-Pick, porque hay cosas nuevas sobre ellas, y bueno, espero que os guste. Sobre mucopolisacaridosis, sobre todo lo que se habló era de muchos conocimientos nuevos que tenemos sobre la fisiopatología. Tenemos que entender que para nosotros entender bien la fisiopatología es importante, porque, cómo no, si sabemos cómo enferman nuestros pacientes, pues tendremos mejores formas para curarles. También nos hablaba mucho de cómo estaban evolucionando nuestros pacientes con las enfermedades actuales, es decir, con los tratamientos actuales. Es importante saber con los tratamientos que ahora tenemos hasta dónde estamos llegando, para saber a los nuevos tratamientos qué es lo que tenemos que pedir, y para eso tenemos que hacer registro de nuestros pacientes para ir viendo cómo es la evolución. Y por supuesto se hablaron de nuevas terapias, muchas de ellas en investigación en parte preclínica, es decir, en animales, y otras que ya han llegado a la fase clínica. En lo que se refiere a la clínica, sobre todo esos trabajos que nos hablan un poco de cuál está siendo la evolución de nuestros pacientes, os he elegido este trabajo que me parecía muy interesante. Eran 55 niños, todos ellos con mucopolisacaridosis tipo 1, 2 o 6, y les hacían un estudio durante 10 años para ver cómo estaba siendo la evolución de su altura, de su peso y de su edad ósea. Daros cuenta que todos los pacientes estaban siendo tratados con práctica clínica habitual, es decir, MPS1 severa con trasplante de médula ósea, MPS1 atenuada y MPS2 con terapia enzimática, y los pacientes con MPS6, la mayoría de ellos también tenían terapia enzimática. Pues fijaros, lo que veían en esa evolución durante esos 10 años es que había cosas que todavía no teníamos resueltas. Por ejemplo, una de ellas, el crecimiento. Fijaros cómo la talla de los pacientes, sobre todo con MPS1 severa y MPS6, estaba muy por debajo, a pesar de los tratamientos actuales, de la que deberían de tener por su edad si no tuvieran esta enfermedad. Es verdad que esta
pérdida de la talla era menos evidente en MPS1 atenuada y MPS2, pero también es verdad que está por debajo de lo que se esperaría para un niño sano. En cuanto a lo que se refiere al peso, los niños tenían un peso corporal mayor que sus iguales no enfermos, y parece que esto se relacionaba sobre todo con que los pacientes con MPS pues probablemente se movilicen un poco menos. Y una de las cosas que nos dejó más preocupadas es que, a pesar de los tratamientos actuales, fijaros las contracturas, se seguían teniendo bastantes contracturas, sobre todo a nivel de hombros, de codos y algo menos en las rodillas, y eso podría limitar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso son temas en los que debemos de ir pensando cómo mejorarlos en un futuro. También algo muy importante es la evolución neurológica. ¿Qué pasa con la evolución neurológica de nuestros pacientes, sobre todo en aquellas formas de enfermedad lisosomal que tienen afectación neurológica? Pues este trabajo también me pareció muy interesante. Cogían a 61 pacientes con MPS tipo 1 y lo comparaban con pacientes de la misma edad, pero no enfermos. Pues fijaros, ya solo en el cociente intelectual veíamos que, a pesar de que estaban bien tratados con la terapia actual, pues el cociente intelectual de los pacientes con MPS1 atenuada estaba un poquito más baja de lo que era el grupo control, y fijaros, en los pacientes con MPS1 severa estaba de forma significativa más baja ese cociente intelectual respecto a sus iguales no enfermos. Eso también se veía en lo que era la cantidad de volumen cerebral, ¿no? De si tenía más o menos atrofia. Veíamos que el volumen cerebral estaba disminuido ligeramente en los pacientes con MPS1 atenuada y que era todavía mayor en los pacientes con MPS1 severa. Y por tanto terminaban concluyendo los autores que es necesario seguir mejorando estas terapias, porque todavía no conseguimos que estos pacientes sean semejantes a sus iguales, y que la resonancia es una buena técnica para ver cómo están evolucionando. Este otro también me pareció un registro muy interesante. Sabéis que muchísimas veces os pedimos vuestra ayuda para que forméis parte de registros que utilizamos a nivel internacional, porque metemos esos datos y es que son súper enriquecedores. Fijaros, este estudio, que es el estudio que llamamos HOS, recoge los pacientes tratados con MPS tipo 2 desde hace 15 años. Es un estudio que inició el laboratorio Takeda, que era el que comercializa el tratamiento enzimático para esta enfermedad. Y durante los 15 años que lleva este registro ya se han hecho incluso 23 publicaciones para darnos resultados de cómo están evolucionando estos pacientes. Pues bien, en este simposio nos dieron los resultados, los últimos resultados que se habían obtenido, que eran del año 2021, 1.300 pacientes incluidos, y bueno, yo creo que es una información muy rica. Y nos decían un poco lo mismo, que es verdad que la esperanza de vida había mejorado, que la causa de muerte era mucho menor en los pacientes con terapia enzimática, pero que la historia natural, aunque mejoraba, no se parecía a los niños que no tenían enfermedad, que seguía habiendo retraso de crecimiento, seguía habiendo compromiso ortopédico, cardíaco y auditivo. Y donde se objetivaban francas mejoras era en la disminución de los glucosaminglucanos, en la hepatosplenomegalia y sobre todo en las pruebas funcionales respiratorias de distancia recorrida. Respecto a nuevas terapias, pues bien, se habló mucho. Sabéis que uno de nuestros grandes campos de batalla son aquellas mucopolisacaridosis que tienen afectación del sistema nervioso central, porque sabéis que la terapia enzimática actual no consigue meterse en el sistema nervioso central. Sabéis que hay algunos ensayos en los que intentamos introducir la terapia enzimática sustitutiva directamente dentro del sistema nervioso central, y lo que se está trabajando son moléculas que consigan atravesar esa barrera hematoencefálica. Y la mejor forma es coger la enzima y unirla a una molécula que sea capaz de transportarla como si fuera un ascensor hasta el interior del sistema nervioso central. Pues bien, hay varios fármacos en estudio, la mayoría de ellos en MPS2, aunque también lo hay en MPS1, y por ejemplo este trabajo nos hablaba de esta nueva molécula, Pabinafusp alfa, ya comercializada en Japón, y nos decían los resultados que estaban teniendo en el ensayo clínico, 46 pacientes, fase 2-3, y nos hablaban de buena evolución bioquímica, buena evolución a nivel sistémico, o sea, es que la enzima hacía efecto como tenía que hacer a nivel sistémico, pero que además parece que estaba dando buenos resultados a nivel neurológico, con estabilidad de la afectación neurológica sin objetivarse la progresión que intrínsecamente va asociada a muchas de estas enfermedades.
nos enseñaban este otro producto, es un producto americano que está en una fase anterior de ensayo clínico, pero que es una molécula muy parecida a la que os acabo de presentar y que también tiene buenas perspectivas. Y luego nos enseñaban este otro tipo de moléculas que son otra forma de rodear a la enzima, simplemente metiéndolas como en el interior de una membrana que sabíamos que era capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y que realmente demostrada que esa enzima, o sea, que esa membrana puede atravesar la barrera hematoencefálica, realmente en el interior podríamos poner cualquier enzima y podríamos ir más rápido para otras enfermedades que tienen esta afectación neurocognitiva. Había otras propuestas ingeniosas, la verdad es que da gusto ver cómo cada investigador pues, intenta ir por un camino distinto para llegar al mismo punto, ¿no? O intentar por una vía distinta mejorar la evolución de estas enfermedades. Aquí era una propuesta sencilla, utilizar resveratrol, que sabéis que es el antioxidante típico del vino tinto, por el cual que se dice que de las buenas capacidades que tiene, las buenas características que tiene el vino tinto como protector cardiovascular, y lo que nos venía a decir es que parece que aumentaba, por lo menos in vitro, y lo estaban viendo en vivo en pacientes, la actividad de la enzima, de la MPS1, y que podía tener su sitio esta molécula en este tipo de pacientes. Y también nos hablaban, todavía en modelo muy experimental, del tratamiento enzimático para MPS tipo 3D. Respecto a otras novedades, pues como sabemos que siempre unida a la enfermedad lisosomal hay mucho componente de inflamación, ya no es solo que se depositen glucosaminglucanos, sino que como el organismo los considera extraños, pues hay una parte de inflamación que ya no es solo el depósito, sino el propio daño que tú haces a tu cuerpo porque esa molécula no la reconoces como propia. Puedes utilizar algún tipo de antiinflamatorio. Y este equipo investigador utilizaban el anakinra, que es un antiinflamatorio para otras enfermedades reumatológicas, en San Filipo, y bueno, veían que en ciertos dominios como el dolor, la conducta, el sueño, objetivaban beneficios. Y bueno, es otra línea a intentar explorar. Se habló muchísimo de lo importante que es el diagnóstico precoz y poner los tratamientos de forma temprana, de ahí que se hable tanto del cribado neonatal de estas enfermedades, porque lo que tenemos claro es que las terapias, sobre todo en estas enfermedades que son neurodegenerativas o que enseguida se están expresando, cuanto antes las empecemos a tratar, más posibilidades tenemos con el tratamiento que estamos haciendo. Y por eso se ven esas diferencias entre hermanos, por ejemplo, que hemos tratado en distinto momento de la vida, de forma más temprana o de forma más tardía, y vemos cómo los niños que están tratados de forma más temprana están yendo mejor. Y lo positivo de la terapia domiciliaria, que es muy segura y está claro que da gran calidad de vida a nuestros pacientes. Respecto a la terapia génica, sin ningún tipo de duda, fue el estallido de la terapia, de las mayores comunicaciones que hubo en todo el simposium. Daros cuenta que es lo que os digo, hay muchos equipos trabajando de forma muy diferente. Ya nos ha explicado la doctora de Castro cómo es la terapia génica, que lo que llamamos la terapia génica clásica, que es que como tu gen está mal, yo te añado un gen nuevo de alguna manera, bien intravenoso y bien intratecal, o bien con ese pequeño trasplante de médula ósea, como nos decía María José. Es verdad que ahora se va incluso mejorando eso, ahora lo que se intenta es no ponerte otro gen, sino intentarte arreglar el tuyo, pero eso todavía está en una fase anterior. Y nos hablaron mucho de terapia génica en mucopolisacaridosis, sobre todo en la 1, en la 2 y en la 3, en distintas fases de evolución. Cada equipo investigador intentan utilizar un tratamiento nuevo y lo que estamos intentando es ver qué tratamiento es más eficaz, si el intravenoso, si la terapia en vivo o ex vivo, si es in vivo, si ponerlo intracerebralmente o mejor es ponerlo intravenoso, o es mejor una técnica u otra dependiendo de cuáles sean las manifestaciones, es decir, si tengo más manifestación neurológica, ponlo mejor intracerebral, pero si tengo más manifestación sistémica, ponlo mejor intravenoso. Todavía son muchas las dudas que nos quedan por resolver. Y luego en intentar hacer esta terapia génica menos costosa, porque si queremos llegar a todo el mundo, no puede ser que los precios de estas terapias sean desorbitados. Entonces hay que conseguir que con el mismo procedimiento consigamos más enzima para nuestros pacientes y que el procedimiento cada vez se haga más barato, y eso es bueno también que sigan investigando sobre ello.
Respecto a las novedades en terapia génica en mucopolisacaridosis tipo 1, me he saltado todo lo que había en fase preclínica, en fase con animales, porque si no nos podíamos volver locos, y os traigo simplemente lo que ya tenemos en humanos, este trabajo con terapia génica in vivo que se inyectaba intracerebralmente. Pues bien, con esto han tratado 6 pacientes hace 2 años y nos traían los primeros datos de cómo habían evolucionado bioquímicamente, es decir, si conseguían mejorar la actividad enzimática de ese paciente, corregirla, y veíamos que sí que conseguían mejorar esos glucosaminglucanos, bajarlos, que también veíamos que sí, pero además nos decían cuál era la evolución neurológica y veíamos que la evolución neurológica era buena, seguían progresando en el conocimiento, en su adquisición de capacidades, y que prácticamente se iban pareciendo a los pacientes que no tenían esta enfermedad. Igualmente, en terapia génica para MPS 1, pero con terapia génica ex vivo, es decir, con ese mini trasplante de médula ósea, también nos dieron resultados de 8 pacientes, también a 2 años, y fijaros, nos dieron la oportunidad de ver 2 vídeos de 2 niños. En esto también os agradezco, porque siempre sois muy colaboradores cuando os pedimos que ofreceros este tipo de imágenes de vuestros hijos para poderlo compartir, porque yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Y fijaros, en este vídeo que está ahora en movimiento, el niño de la izquierda y el niño de la derecha es el mismo, solo que en la izquierda es el niño antes del tratamiento y en la derecha es después de 2 años de la terapia génica. Fijaros cómo su movilidad ha mejorado. Es verdad que he biselado la cara para que no se vieran la cara de los niños, pero incluso esos rasgos característicos de mucopolisacaridosis más toscos también estaban mejorados. Y este es otro de los niños que había sido tratado, el primer niño que había sido tratado con esta terapia. Y bueno, todos la verdad que estábamos muy contentos de ver estos resultados, cómo la movilidad era mejor, cómo esas contracturas estaban disminuidas y cómo esa evolución neurológica se veía una mejoría por un mejor desarrollo en psicomotor. Respecto a las novedades en mucopolisacaridosis tipo 2, en fase preclínica, sabéis que el problema que tenemos con la MPS tipo 2 es que ni siquiera con el trasplante de médula ósea conseguimos suficiente enzima en el sistema nervioso central para que esto sea óptimo. Entonces, lo que están buscando es cómo compartir esa enzima, que la pondremos por terapia génica, entre unas células y otras, para que incluso las células que no están tratadas, cuando hacemos terapia génica no tratamos todas las células, tratamos unas cuantas, pues sean capaces de compartir esa enzima con las neuronas que están a su alrededor, para que todos se beneficien de esa terapia enzimática. Luego, en lo que se refiere allá a tratamientos con pacientes, este ensayo clínico también nos presentaban 8 pacientes tratados con terapia génica in vivo intracerebralmente, y también nos decían buena evolución enzimática, es decir, se conseguirían buenos niveles de la enzima que teníamos perdida por la enfermedad, buenos niveles a nivel bioquímico, y que seguían con una buena evolución neurológica, seguían adquiriendo habilidades neurocognitivas. Respecto a mucopolisacaridosis tipo 3, sabéis que hay varios tipos, A, B, C y D. Nos hablaron sobre todo de nuevas terapias en A, B y C en este caso. Para la MPS 3 tipo A, con terapia génica in vivo, es decir, inyectada en la vena, pues parece que también están obteniendo muy buenos resultados. Estos también son resultados a 2 años, 8 niños. Sabéis que participa nuestro querido Hospital de Santiago de Compostela, y veían como la evolución igual bioquímica, neurocognitiva, del volumen de la masa cerebral estaba siendo buena. Fijaros en la resonancia de arriba, es un niño de 3 años no tratado con una MPS tipo 3A, y en la de abajo la resonancia de un niño ya tratado, como esa atrofia cerebral que es inherente a este tipo de enfermedades no se está produciendo. Y en lo que se refiere a la evolución neurocognitiva, en la imagen de la izquierda, como ese declinar neurocognitivo que tienen muchos de nuestros chicos con afectación cerebral por la enfermedad, y como después del ensayo clínico, sobre todo la corte que tenía mayor dosis, conseguían tener una evolución neurocognitiva entre estas 2 líneas, que son las líneas de la normalidad, es decir, parecido a lo que tienen los niños sanos. Este ensayo clínico os lo traigo, aunque no nos dieron novedades respecto a cuál había sido la evolución, pero simplemente por si os llegó la idea, este
tratamiento lo ponían intracerebralmente, pinchaban dentro del cerebro la terapia génica. Y el año pasado se paró porque aparecían estas lesiones en el parénquima del cerebral y hubo mucho miedo sobre si eso podía tener alguna consecuencia. Y bueno, después de un año han visto que esas lesiones iban mejorando, que parece que simplemente son las lesiones en los puntos de inyección y que no habían tenido ninguna trascendencia a nivel clínico. Respecto a terapia génica ex vivo en MPS3A, también buenos resultados. Terapia génica con 3B, ya sabéis que está el ensayo con el tratamiento con intravenoso, con terapia génica en vivo, pero no nos dieron nuevos resultados. El año pasado sí que nos hablaron de cómo estaba yendo bioquímicamente, pero no nos han dado nuevos resultados sobre ese ensayo a nivel neurocognitivo, de cómo están evolucionando los pacientes. Y bueno, esto es un ensayo a nivel intracerebral, con terapia génica puesta intracerebralmente, que también estaban obteniendo buenos resultados. Y para MPS tipo 3T, todavía en un tratamiento, todavía en una fase mucho anterior, sabéis que el problema con la MPS tipo 3T es que la enzima no se secreta fuera de la célula y por tanto también están intentando buscar de qué forma, una vez realizada la terapia génica, se encapsule a la enzima nueva y la podamos echar al exterior de la célula para que se puedan aprovechar de este tratamiento el resto de células de neuronas que están alrededor. Ya para terminar, hablaros de otras enfermedades lisosómicas. Se habló mucho de eso, de los procesos de inflamación, de esas vías de fisiopatología, cuando, como os decía al principio, cuanto más conozcamos los mecanismos de enfermar, mejores terapias podremos ofrecer a nuestros pacientes. Hay muchos trabajos, muchos equipos investigadores que solo se preocupan en eso, en ver por qué enfermamos. Y bueno, nos dieron datos sobre todo pues, de cómo estaban yendo los nuevos tratamientos, sobre todo para la CLL2, los beneficios que estaban obteniendo con la terapia que ya está en el mercado. Nos hablaron un poco de arimoclonol, que es una molécula que utilizamos en varias enfermedades neurodegenerativas, en este caso de su potencial en Niemann-Pick tipo C, y parece que también están obteniendo buenos resultados. Y no en ponencias orales, sino ya solo en forma de póster, que simplemente nos dan una información chiquitita de cómo están yendo esos ensayos. Además, había más de 300 comunicaciones en póster, por tanto, difícil es resumírosla aquí, pero bueno, que sepáis que la terapia génica en MPS va muy avanzada, en leucodistrofia va muy avanzada, pero que se avanza en otros tipos de enfermedades neurodegenerativas, porque además lo más difícil es conseguir el camino de la primera, pero sabiendo el camino de la primera, luego hacerlo para otras enfermedades yo creo que va a resultar más sencillo. Y bueno, nos hablaron muy brevemente de estas nuevas moléculas orales que estamos utilizando para gangliosidosis, para NMPC, pero no han terminado los ensayos clínicos y hasta que no terminan no nos dicen los resultados finales y por tanto tendremos que esperar hasta el año que viene. Simplemente para terminar, recordaros que es importante conocer la historia natural de la enfermedad, por eso la importancia de participar en este tipo de registros, que la terapia génica es prometedora, pero que todavía, por desgracia, estamos en fases muy iniciales. Fijaros cuántos niños han podido ser tratados, 6, 8 en cada enfermedad, y que por tanto el acceso a este tipo de terapias todavía nos queda lejos, que intentan todos los investigadores ir lo más deprisa posible, pero todos queremos que nos lleguen ya, pero que todavía hay tiempo que esperar, aunque bueno, parece que están encontrando el camino, que con otro tipo de terapias, como es la terapia pues puesta intratecal, nuevos fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica, pues que hay buenas perspectivas, y que las enfermedades neurolisosomales, es decir, estas que afectan al sistema nervioso central, siguen siendo un reto para todos nosotros, siguen siendo un reto para los investigadores, que hay muchas cosas en marcha, pero que todavía es un problema que a día de hoy todavía no está completamente resuelto. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, por esta magnífica exposición y todas las cosas tan interesantes que nos has explicado. La verdad que es prometedor, esperanzador, aunque bueno, ya sabemos que para los pacientes y las familias con hijos afectados pues todo va muy lento y bueno, pero a mí me encanta, ¿no?, poder ver que hay tanto movimiento y que se mueve tanta cosa en el terreno de las enfermedades lisosomales, ¿no?, que siempre nos llena de esperanza. Bueno, muchas gracias y vamos a continuar
para finalizar, pues tenemos al doctor Domingo González Lamuño, que es pediatra del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria, y él nos va a hablar también sobre las enfermedades como Niemann-Pick, SMD o POMPE, y también un poco de la atención integral de los pacientes. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Ana. Gracias a la Asociación de MPS Lisosomales por poder compartir un rato con vosotros. La verdad es que, bueno, con mis dos compañeras que han hablado, la doctora Morales y la doctora de Castro, ya yo puedo resumir mucho los dos mensajes que quiero transmitir. Hay dos enfermedades importantes en el mundo de las enfermedades lisosomales, todas lo son para los que están afectados, pero hay algunas en las cuales tenemos que tener claro algunos mensajes. El ASMD es una enfermedad rara, o ultra rara, o muy rara, el Niemann-Pick tipo A o tipo B, pero que es tratable, tenemos opciones de tratamiento y es lo que se presentó y es lo que voy a comentar muy brevemente. La ASMD tiene tratamiento y tenemos que preguntarnos para cuándo tendremos capacidad de utilizar ese tratamiento. Y la enfermedad de Pompe ya sabíamos que teníamos tratamiento, tenemos que modificar aspectos relacionados con el tratamiento, como puede ser el momento de iniciarlo y la dosis, pero lo que tenemos que tener claro es para cuándo hacemos el cribado. Porque ya lo comentaba la doctora de Castro, la enfermedad de Pompe es una enfermedad que podemos incluir en los programas de cribado del recién nacido. Es una de las enfermedades lisosomales más frecuente, probablemente afecte a uno de cada 20.000 recién nacidos, y es una enfermedad en la cual el diagnóstico tardío condiciona diferente progresión, como en todas, pero tenemos un tratamiento que ha demostrado ser efectivo. Con lo cual, estos son los mensajes que voy a comentar muy rápido. El ASMD es una enfermedad por acúmulo de una molécula en diferentes órganos, y he utilizado algunas diapositivas del doctor González Meneses y del doctor Villarrubia. Es una enfermedad que todavía en un congreso internacional nos tienen que explicar. ASMD engloba diferentes formas de la enfermedad, una forma tipo B, una forma tipo A y una forma intermedia en función de la gravedad cuando aparezca. Pues nos tienen que enseñar cómo se manifiesta, porque los médicos generales, los médicos especialistas de niños, pediatras, internistas, gastroenterólogos, hepatólogos, nos puede costar diagnosticar esas enfermedades porque no pensamos en ella. Entonces, todos los expertos en enfermedades raras y los que nos dedicamos a enfermedades metabólicas tenemos que tener en cuenta que una posible enfermedad metabólica potencialmente tratable, pero luego veremos por qué, es la SMD, que es una enfermedad progresiva, como muchas enfermedades lisosomales, multiorgánicas, debido a un problema genético y que tienen manifestaciones múltiples, pero fundamentalmente en el SMD pues son del hígado y del bazo, de las plaquetas de la médula ósea, pero también del aparato respiratorio. Es una enfermedad lisosomal que afecta mucho al aparato respiratorio. Es una enfermedad que para muchos profesionales acostumbrados a diagnosticar o sospechar la enfermedad de Gaucher se parecería. Cuando sospecho un Gaucher y no tiene un Gaucher, puede tener un ASMD porque tiene hígado y bazo grandes, porque tiene anomalías en las plaquetas y luego puede asociar una serie de problemas que nos obligan a hacer un diagnóstico específico. El diagnóstico a veces requiere de la genética. Por eso la genética viene a ayudar a encontrar diagnósticos de enfermedades que son tratables. Los síntomas evidentemente varían en función de si estamos hablando de una forma grave o una forma más precoz, pero a veces uno de los elementos que nos tiene que hacer sospechar es que ante un niño o un paciente con un hígado y un bazo grandes que tiene mucha alteración del colesterol y de las partículas que transportan el colesterol, esto asociado a problemas en la médula ósea nos debe hacer pensar que tenemos la posibilidad de tener una forma de Niemann-Pick tipo B, que sería una forma lisosomal de una enfermedad que potencialmente en poco tiempo esperemos que sea una enfermedad tratable. Hay otras formas más complejas que afectan al sistema nervioso central y que probablemente pues, añadan otra serie de dificultades relacionadas con síntomas del sistema nervioso central. Pero los síntomas de los pacientes son múltiples, tenemos que ir a aprender todavía a diagnosticar estas enfermedades, no podemos encontrárnoslas en un estudio genético no dirigido, tenemos que ir a buscarlas y en todo caso encontrarlas cuando hacemos un estudio de una enfermedad lisosomal. La esplenomegalia y la hepatomegalia están presentes en más de las 2/3 partes de los pacientes,
más del 80% tiene afectación pulmonar y luego las afectaciones de la médula ósea del aparato digestivo. La afectación hepática sería el elemento guía, la afectación respiratoria sería la forma más específica. El diagnóstico tenemos que hacerlo tras la sospecha. El diagnóstico antes era muy complejo por la actividad del enzima, cada vez es más sencillo, tenemos acceso al estudio de los genes. A veces se lo encuentra el hematólogo cuando hace un aspirado de médula ósea, porque encuentra lesiones muy específicas. Parecía un Gaucher y no lo es, y puede tener un ASMD. Tenemos que tener claro que nuestro diagnóstico de pacientes con hígado y o bazo grandes, tenemos que mirar con lupa el perfil lipídico, tenemos que analizar posibles afectaciones de otros órganos que nos obliguen a investigar o a testar para una enfermedad tipo ASMD. Tenemos que ser capaces de diagnosticar pronto estas enfermedades porque en principio son enfermedades que serán tratables. Y la pregunta importante es ¿para cuándo? Porque ahora mismo en Europa no hay un tratamiento comercializado, ningún tratamiento que sea efectivo. Todos los tratamientos de estos pacientes son sintomáticos, con oxígeno si tienen insuficiencia respiratoria, con fármacos que bajen el colesterol por el perfil del colesterol que tienen alterado. Algunas personas requieren trasplante de médula ósea o trasplante hepático. Pero ya en el año 2015, para que veáis los tiempos que necesitamos para que un fármaco pueda estar en el mercado, desde el año 2015, pues se iniciaron los ensayos clínicos con una terapia de sustitución enzimática a nivel mundial, porque había muy pocos pacientes diagnosticados, había muy pocos pacientes elegibles, pacientes con EMA-PIC tipo B que realmente se pudieran beneficiar de esta opción terapéutica que se abría, año 2015. Y este fármaco que se inició con el nombre de Olipudasa y que lo comercia con el laboratorio Sanofi, pues ha demostrado que es efectivo. Llevamos más de 6 años tratando a los pacientes mediante un ensayo clínico y un control y un seguimiento estrecho y hemos visto, como vamos a ver, que los resultados son efectivos. España, algunos profesionales de España, el doctor Villarrubia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, participan en este ensayo con pacientes. A lo mejor alguno de los pacientes que participan en el ensayo está ahora acompañándonos en este simposio. Y nos presentaron, lógicamente, los resultados de este estudio. Resultados que fueron apareciendo al primer año del reclutamiento, el segundo año del reclutamiento, y ya estamos presentando los resultados después de 6 años y medio de tratamiento con Olipudasa, un tratamiento enzimático de sustitución, un estudio que se ha realizado con todas las garantías de seguimiento de un ensayo clínico y que también se ha trasladado, lógicamente, ya a la población pediátrica. Se hizo en población adulta, 6 años de resultados que son efectivos, ya lo hemos iniciado después en la población pediátrica y tras 2 años vemos que los resultados son igualmente comparables. El tratamiento enzimático de sustitución en el ASMD es capaz de retirar del hígado la sustancia que se estaba acumulando. A los 2, 3, 4 años de tratamiento vemos que existe una limpieza de las células que están del hígado que están ocupadas o que acumulan esfingomilina. El fármaco funciona, el enzima es capaz de revertir o de hacer reversible el daño en el hígado. Pero esto que vemos a nivel de laboratorio, que vimos en los animales, que vimos en el laboratorio, que vemos en las biopsias, se refleja a nivel clínico. El tamaño del bazo disminuye, el tamaño del hígado disminuye. La disminución del tamaño del bazo se correlaciona con una mejor supervivencia. El problema pulmonar, si no está en una fase muy avanzada, se recupera y el perfil lipídico se normaliza. A nivel pediátrico, exactamente lo mismo. El hígado mejora, todos los marcadores que tenemos mejoran y fundamentalmente el perfil lipídico. Tras 2 años de tratamiento vemos que mejora la supervivencia de los pacientes, vemos que mejora en los parámetros clínicos de hígado y bazo y que mejoran las plaquetas. Mejora la función pulmonar y podemos decir que estamos esperando a ver cuándo se va a aprobar este fármaco en Europa y Estados Unidos, porque en Japón se ha aprobado recientemente. Es una enfermedad, es cierto que es muy rara, es una enfermedad 5 veces menos frecuente que el Gaucher, se estima que afectará a 1 de cada 100.000 o 150.000 personas. La evolución de la enfermedad, de cómo hemos aprendido su historia natural, como nos comentaba la doctora Montserrat Morales, conocer su historia natural, cómo hemos conocido cuáles eran los mecanismos por los cuales se producen los daños, conocer si somos capaces de diagnosticarlo pronto, saber si tenemos alguna opción de tratamiento, ensayar esos tratamientos en los animales, iniciar los ensayos clínicos en humanos y vemos que tenemos una opción de tratamiento para una enfermedad lisosomal. Evidentemente es una enfermedad que tiene opciones de cribado, lo importantísimo que es el diagnóstico precoz,
hay que hacer estudios genéticos si hay sospecha y que un aspecto muy importante es que además de la mejoría clínica de estos pacientes, pues hay un valor añadido a la incorporación de este tipo de tratamientos, como es una mejora significativa de la calidad y esperanza de vida de los pacientes, pero también de sus familiares y cuidadores. Es decir, que es una enfermedad importante porque tenemos un tratamiento que ha demostrado ser efectivo en pacientes y adultos. Y ahora tenemos que ir a por el diagnóstico temprano para poder iniciar el tratamiento. Pero lógicamente tenemos que conseguir que este fármaco se apruebe con los resultados del cribado tanto en Estados Unidos como en Europa. Y la segunda enfermedad es la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe ya sabíamos que era una enfermedad tratable. Hay algunas novedades respecto a la dosis, hay novedades respecto al tiempo y la forma de inicio del tratamiento. Cuanto antes se inicie, lógicamente, y a dosis más altas de las que teníamos previsto en los ensayos, probablemente la evolución es mejor. La enfermedad de Pompe es otra enfermedad lisosomal en la cual se produce un daño fundamentalmente en las células musculares tanto del corazón como del músculo esquelético. Y también las enfermedades pues, son altamente variables. Aquí quería agradecer la presentación y el recoger todos los datos del simposio. Lo hicieron el doctor Javier de las Heras del Hospital de Cruces y Jordi Díaz, que está en Newcastle, en Reino Unido. Bueno, pues esta enfermedad tiene un espectro muy marcado, tan marcado como que hablamos de aquellos que empiezan o que debutan a edades precoces, la enfermedad de Pompe de inicio infantil, en los cuales la mutación produce que el enzima sea inexistente o no funcione, casi indetectable. Se produce una presentación clínica muy precoz en los primeros meses de vida, en los cuales se produce un daño cardíaco tremendo y una enfermedad que es rápidamente progresiva y mortal al finalizar el primer año de vida. Es decir, sin tratamiento es una enfermedad mortal por afectación fundamentalmente muscular y cardíaco. Pero hay unas formas en las cuales las mutaciones no producen un déficit del enzima tan grave. Las mutaciones producen una actividad enzimática moderada que se denominan formas juveniles o del adulto, que se llamaba late onset, de inicio tardío, en lo cual era una enfermedad debilitante progresiva que fundamentalmente afectaba a la musculatura respiratoria, pero las manifestaciones cardíacas no eran tan graves, con lo cual la mortalidad no era tan precoz. Y en todo esto tenemos pues todo un espectro. ¿Y qué hemos aprendido? Bueno, pues lo primero es que hemos aprendido que el diagnóstico con cribado, porque ya se criba, como decía la doctora de Castro, en muchos estados de Estados Unidos, de Norteamérica, porque ya se criba, ya está incorporada en los programas de cribado de algunos países europeos como Italia, porque se ha incorporado en el cribado de algunos países asiáticos como Taiwán o como Japón, y empezamos a ver que en el cribado encontramos muchas formas de la enfermedad que llamábamos de inicio tardío, pero que realmente se manifiestan pronto. Las manifestaciones primeras no éramos capaces de identificar por qué estaban ocurriendo, porque no parecía un Pompe, parecía una enfermedad distinta que atribuíamos a otras cosas: debilidad, alteraciones musculares, alteraciones o anomalías en las posturas. Vemos que muchos niños que tienen una forma late onset, una forma de Pompe de la edad adulta, realmente tenían algunas manifestaciones que no sabíamos interpretar en la edad pediátrica o infantil. Con lo cual, los programas de cribado nos demuestran que cuando incorporamos la posibilidad diagnóstica de enfermedades tratables, tenemos que pensar de una forma diferente. Probablemente tengamos que tener diferentes criterios de seguimiento para el paciente que tiene manifestaciones musculares. Vemos que los servicios de medicina interna o los servicios de reumatología o los servicios de adultos que siguen a muchos pacientes que simplemente tienen episodios de daño muscular, de elevación de unas alteraciones en la sangre, como es la elevación de la CPK tras ejercicio físico, que casi no tienen síntomas porque son incluso algunos deportistas, pero que algunos, cuando se les dio un fármaco para bajar el colesterol, les subieron las CPKs. Pues estos pacientes que tenían enfermedades no filiadas, cuando se hace un cribado selectivo, cuando hacemos un screening en las gotas de sangre de papel de pacientes que tienen problemas no filiados, miopatías sin filiar, aumentos de CPK asintomáticos, personas que tienen apneas del sueño sin ser obesos, sin tener factores de riesgo de otro tipo, pues encontramos que un porcentaje significativo, un 1%, pues puede tener una enfermedad de Pompe. Este es un trabajo que se presentó por un montón de grupos españoles de medicina interna que trabajan en enfermedades raras, que trabajan en enfermedades neuromusculares y que realmente nos enseñan
cosas muy importantes. La enfermedad de Pompe tenemos que incorporarla a nuestros programas de cribado del recién nacido, pero también de pacientes que tienen anomalías musculares. Lo importante del tratamiento precoz, porque podemos modificar las pautas de tratamiento, podemos modificar los tiempos de tratamiento, las dosis de tratamiento y ver cómo evolucionan, porque las supervivencias mejoran. Pacientes con formas muy precoces que consideramos no tratables, que con dosis altas mejora enormemente su supervivencia. Los tratamientos a dosis altas mejoran la supervivencia. Los tratamientos a dosis altas mejoran las capacidades de andar. También comentaba la doctora de Castro que tenemos la posibilidad ya de iniciar tratamiento de enzimático de sustitución en formas tan precoces como que pueden ser del periodo prenatal. Ya hay ensayos intraútero de alfa-glucosidasa alfa en hospitales de Canadá, en los cuales se ve que son efectivos y que nace un niño que no tiene ningún tipo de daño, formas genéticas muy graves de enfermedad de Pompe, que hemos conocido por un cribado genético fundamentalmente porque sea una enfermedad familiar que hubiera afectado a otros miembros de la familia, cuyo tratamiento intraútero antes de nacer es altamente efectivo. El tratamiento enzimático sustitutivo antes de nacer condiciona que no exista daño a nivel cardíaco en el recién nacido, en las formas más graves. Y con estos datos lo que se está haciendo ya es ensayar de nuevo modificaciones de las moléculas para conseguir utilizar moléculas más efectivas, moléculas que tengan mejor evolución y que se puedan utilizar en los pacientes. Hay ensayos clínicos con una nueva molécula, alfa-glucosidasa alfa, que ya nos presentaba que tiene una mejor capacidad de entrada en el miocito y que se utilizaba en pacientes que no habían respondido adecuadamente a los tratamientos propios. Es decir, que pacientes que no respondían a los tratamientos clásicos con el tratamiento de primera generación, pues son susceptibles de incorporar nuevas generaciones de tratamiento, moléculas más efectivas a la hora de entrar en el músculo y que permiten estabilizar o mejorar los síntomas. Es decir, que tenemos capacidad de mejora sobre esta enfermedad que ya era tratable. Tenemos ensayos clínicos que deben y pueden ser incorporados en los recién nacidos. Comentamos que en las formas más graves la mortalidad ocurre el primer año de vida. Si no hacemos un diagnóstico y un tratamiento, tenemos que ser capaces de introducir tratamientos efectivos lo antes posible. En las formas menores de 6 meses, iniciar un tratamiento para ver si realmente conseguimos efectividad con fármacos clásicos a dosis altas o con las nuevas moléculas. Estos ensayos clínicos nos obligan a que hagamos un diagnóstico temprano. Tenemos que estimar que 1 de cada 20.000 recién nacidos tendrá una forma de Pompe, que probablemente sea una forma de Pompe tardío, y esa forma de Pompe tardío tendrá manifestaciones precoces que hasta ahora no éramos capaces de leer. Los síntomas tempranos de las formas tardías son importantes a la hora de mejorar la calidad de los pacientes y de conseguir tratamientos más seguros y más efectivos, sabiendo que además tenemos la capacidad de un tratamiento prenatal. Pero lo que nos queda saber es ¿para cuándo el cribado? Bueno, pues en el Review pues, hubo una mesa en la cual tuve el honor de participar, en la que se habló de algunos de estos aspectos. La importancia de, entre todos, entre personas profesionales implicados con los programas de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, profesionales implicados en los programas de cribado, profesionales responsables de centros de referencia nacionales europeos, profesionales representantes de asociaciones de pacientes y profesionales representantes de los servicios de farmacia, pues nos juntamos en una mesa para hablar de algunos aspectos que realmente no vamos a solucionar nada, pero simplemente comentar que la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras está en fase de revisión, que realmente los aspectos que están encima de la mesa es la importancia de los diagnósticos tempranos, como habíamos comentado para el Pompe, armonización de los programas de cribado, nos gustaría el modelo italiano, la importancia de que los pacientes participen de alguna manera en estas estrategias, porque los pacientes conocen cuáles son sus necesidades, áreas de mejora. Profesionales que hasta ahora estaban un poco excluidos en el seguimiento clínico de los pacientes, como son las unidades de farmacia, que cada vez se acercan más al paciente, la humanización de la farmacia, porque más allá del abordaje clínico, el paciente tiene que ser atendido en todos los aspectos. Y a veces la dificultad de pacientes con enfermedades raras que acceden a tratamientos poco comunes, pues les cuesta interaccionar con su médico generalista o su médico especialista para preguntar aspectos relacionados con determinados fármacos, conservación, administración, conservación en su domicilio. Tienen miedo con esos fármacos que todavía están en fases
en fases de ensayo clínico o que están en fases de fármacos de un ensayo clínico post-comercialización, o incluso que el paciente tiene miedo que este paciente que no vaya a tener acceso a ese tratamiento, pues necesitan resolver dudas, y farmacia se está acercando ahí. La atención integral a los pacientes con enfermedades raras pues requiere que se abran canales de información que permitan resolver dudas sobre tratamientos, que permitan tener otro profesional de referencia en el hospital, aquel que le administra estos fármacos de uso extraño. Y cuando estamos hablando de enfermedades como la ASMD, lo que estamos hablando es, vale, perfecto, el cribado para el POMPE, y el ASMD lo que queremos para cuándo el tratamiento. En España probablemente tenemos un déficit a la hora de conseguir que los fármacos que se han aprobado en la Unión Europea estén accesibles a nuestros pacientes, accesibles y financiados. Entonces, pues estamos en una fase de debate en la cual tenemos que revisar la normativa sobre los fármacos europeos de la mano de la revisión que está haciendo la Unión Europea. Tenemos que tener claro que el paciente tiene que tener un rol en esta revisión. Tenemos que tener claro que España está a la cabeza de muchos aspectos de investigación clínica, pero no estamos a la cabeza en innovación, y probablemente el abordaje de las enfermedades raras requiere equidad a la hora de acceder a la innovación. Tenemos que ser capaces de incorporar los ensayos clínicos como parte de nuestra actividad asistencial habitual. Tenemos que acortar esos tiempos de aprobación de fármacos, y tenemos que ser capaces de introducir en el mensaje de la financiación, pues que el valor de los tratamientos no es el coste de los tratamientos, es decir, que hay que buscar nuevas formas o nuevos modelos de financiación. En esta mesa tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Rafael López López, que es el presidente de la Fundación ECO, que es una forma de aproximarse a la incorporación de fármacos de innovación y de usos de alto impacto terapéutico, y de usos en fases de ensayos clínicos pues de unas cohortes pequeñitas, o en fases clínicas muy precoces, como es el modelo de la oncología. Y la verdad es que, bueno, pues simplemente recogíamos algunas de las conclusiones que sacamos en estas mesas, pues que tenemos que avanzar en innovación e investigación clínica, lo hemos comentado. Este simposium, este marco, son un ejemplo de que la innovación es grande, las necesidades de los pacientes son muy grandes, para los pacientes los tiempos son demasiado largos, que tenemos que ser capaces de impulsar la innovación, pero de la mano del impulso de la innovación, lógicamente hay un aumento del gasto farmacéutico que tenemos que ser capaces de asumir por nuestro sistema sanitario público. Que estos gastos sanitarios tenemos que tener claro que a día de hoy muchas veces impactan directamente sobre el hospital que los prescribe, con lo cual es algo que realmente tiene cierto grado de complejidad. El gasto público debe entrar en este debate de la equidad en salud, la accesibilidad, porque los pacientes con enfermedades raras tienen que tener accesibilidad equivalente. Tenemos que ser capaces, profesionales médicos, profesionales de farmacia, responsables de asociaciones de enfermos, ser capaces de ayudar en las incertidumbres que se generan alrededor de los tratamientos con enfermedades raras, las autorizaciones, comercializaciones, financiaciones. Es decir, que es complejo, es un mundo muy, muy complejo. Tenemos que ser capaces entre todos de garantizar el acceso a la información y, sobre todo, garantizar que el reembolso público de los medicamentos huérfanos, que han demostrado que funciona con estos ensayos clínicos que requieren investigación previa, como es el ASMD, y somos capaces de utilizarlo en pacientes como el paciente POMPE que diagnosticamos en el cribado, porque ya hay evidencia suficiente para que incorporar este tipo de enfermedades en el cribado del recién nacido pues aporta grandes beneficios. Y nada más, muchas gracias. No sé si... Sí. A ver si... Vale. Muchas gracias, Domingo, por tu presentación. Ahora, si nos importa, abrimos cámaras y vamos a hacer un poquito de debate. Vale, vamos justitos de tiempo, porque en teoría tenemos que acabar a las 6. María José, las diapositivas que te quedaban... Sí, no, ha sido error mío. Lo siento, es que hoy estoy con una migraña y entonces estoy especialmente lenta, os tengo que pedir disculpas. Es que tenía diapositivas pero eran demasiado amplias, entonces ya las recorté y es lo que presenté. Así que lo doy por finalizado porque tampoco tenemos tiempo infinito. No, por eso te preguntaba. No sé si veis vosotros, bueno, yo aquí tengo varias preguntas y hay algunas que preguntan concretamente por enfermedades. Entiendo si se ha hablado o hay alguna novedad hubo alguna novedad en el simposium. Entonces me hacen referencia a la GM1 tipo 3, mucolipidosis gamma, mucolipidosis alfa beta 3 y el síndrome de Sanfilippo C. No sé si podéis dar alguna pincelada, si
Son preguntas que han llegado a través del chat. Vale, de San Filipo C, sí que solo está lo que es el ensayo clínico está en fase muy inicial, de hecho está en fase de células animales, es decir, sabéis que siempre al principio empezamos, hay como un prototipo a nivel celular que queremos ver que es válido, de ahí se pasa al modelo animal y del modelo animal, cuando ya estamos seguros, se pasa al modelo humano. Entonces está en una fase muy preliminar, todavía en fases preclínicas mucho antes de la fase humana. O sea, si lo que se refiere si hay un ensayo clínico ahora donde introducirse, están en fases muy, muy incipientes todavía en fases iniciales, que es lo que os decía un poco de intentar hacer esa terapia génica unida a ese compartimento. Hay una cosa muy curiosa que tiene nuestro organismo y es que es capaz de pedirle a nuestras enzimas que se empaqueten y se vayan a otro sitio, ¿no? Como si fuesen cartas postales, que yo le pongo, que de eso se llama el código postal, ¿no? Yo le pongo el código postal a mi carta y sabe que se tiene que ir a esa zona, ¿no? Pues es un poco lo que intentamos hacer con las células, pero están todavía en fases muy, muy iniciales. De mucolipidosis se habló algo, pero todo todavía en fase muy preliminar y en forma de póster. Entonces, para decirte en concreto, lo tendría que revisar específicamente para esa enfermedad, si quiere que me escriba y se lo reviso, porque desde luego en comunicaciones orales y algo avanzado, nada. Podría revisar y en ensayo clínico así, como que esté en clinical trial, no, pero podría revisar si hay alguna cosa que le pueda decir, que me escriba y no tengo ningún problema en contestarla. Muy bien. Yo, perdón, de la MPS-3C, como dijo Monse, solamente por si queréis, el que ha preguntado que le suena el nombre, lo están haciendo, que es una fase súper preliminar con modelo animal, no sé si fibroblastos o modelo animal están por ahí, y eso es muy, muy preliminar, pero es el doctor Brian Bigger, que igual os suena, de Universidad de Manchester. Lo digo porque es una persona muy accesible, si alguien le quiere mandar un mail siendo paciente, a lo mejor sí que es útil, como San Filipo C es el más raro de los San Filipos, igual es útil que el hombre tenga una relación de pacientes, que sepa que existen y por dónde andan, ¿vale? Pero de momento sí, es lo que dice Monse, está muy verde, sería una terapia génica ex vivo. Y yo, bueno, simplemente comentar, cuando el tratamiento, por ejemplo, con Venglustat en las gangliomanosidosis, a veces hay pacientes que pueden estar en una fase de reclutamiento de un ensayo clínico del que no se han presentado todavía resultados. Es decir, que los pacientes pueden tener información de la que nosotros no sepamos los resultados. Ese estudio con tratamientos orales que se están utilizando en diferentes esfingolipidosis o en gangliomanosidosis, etcétera, se han reclutado, el paciente está a la expectativa y ahora mismo lo único que se han hecho es recoger resultados de los estudios enzimáticos, de los marcadores o clínicos, pero realmente los clínicos que no estamos en el ensayo no tenemos ningún resultado. Incluso los que están en el ensayo no podrían comentarlos. A veces están todavía en pliegos, está todo cerrado. Es decir, que a veces los pacientes en enfermedades ultra raras tenéis más información que nosotros sobre los resultados. Sabemos que ha habido un ensayo clínico, sabemos que hay ensayos clínicos cuyo reclutamiento a lo mejor termina o terminó el mes pasado, pero a lo mejor los resultados no los vamos a tener publicados hasta el año que viene. Sí, además yo creo, Domingo, el que tú mencionas, que Sí. nosotros participamos, pero participáis más centros, no sé si vosotros, son randomizados, con lo cual tú no sabes si el paciente está con el placebo o con la molécula, y además había una población primaria y una población secundaria y ya está cerrado, yo creo, para todas las poblaciones, con lo cual de momento estamos completamente a ciegas para poder decir algo y acabaron el reclutamiento, yo creo que está cerrado ya. Claro, por eso, pero que a veces los pacientes que participan en el ensayo nos preguntan por algo que piensa que en el Word se ha comentado y que va, la información No, para nosotros es ciega y puede tardar un año en que esté en el mercado. A veces solo es seguridad y ver si hay cambios en biomarcadores. Cuando no es una opción terapéutica, es razonable, pero a lo mejor no es la opción terapéutica definitiva. Y además que son incluso muy, muy hechos para no dar demasiada información, ¿no? Porque tampoco quieren que el resto de investigadores avancen mucho más rápido que ellos y ver dónde ellos ya se han confundido. Entonces esa información muchas veces nos queda, hasta que no están resultados finales, no llegan a compartir nada. Muy bien. Luego también aquí hay una pregunta que hace referencia a la doctora de Castro. Entiendo que ha sido al principio, que es en referencia al cribado neonatal, ¿vale? Porque comenta que la doctora Castro está haciendo referencia a la posibilidad que, viendo los genes afectados,
predecir en cierta medida la evolución de la enfermedad. Si existe una base de datos para poder comprobar estos genes y hacer un pronóstico aproximado. Vale, igual la autora de caso no se explicó demasiado bien. Sí, creo que hace referencia a la enfermedad de Fabry, ¿verdad? Bueno, en la enfermedad de Fabry es que hay mucha heterogeneidad y la correlación genotipo-fenotipo no está clara, sobre todo en las formas atenuadas o late onset. Hay más de 1000 variantes descritas, incluso para la misma familia, por ejemplo, una variante forma clásica es más fácil que tú puedas decir al paciente que se puede esperar, y en cambio una late onset o de debut tardío que puede afectar a un órgano predominantemente u otro, incluso para la misma familia no afecta igual ni a los hombres ni a las mujeres, ni independientemente del sexo. No sé si me he explicado bien. Sí que hay bases de datos que podemos mirar. A mí me gusta mirar Barsom, por ejemplo, porque trae referencias bibliográficas y me ayuda muchísimo a ver un poquito cómo está descrito en las poblaciones y cómo lo ha manifestado. Pero yo lo miro por amor al arte, porque esto normalmente lo usan los genetistas y creo que hay que ser muy prudente, que a lo mejor si tú no eres una persona con esa formación suficiente, que a lo mejor puede llevar a la conclusión, porque es lo que sí hacía referencia a una diapositiva, es que hay variantes, incluso las que más problemas dan son las variantes de significado incierto, que ni siquiera puedes decirle a tu paciente si realmente tiene el Fabry o no, porque si es una mujer y te va a dar una actividad enzimática normal y una lisogb3 normal, estás en una zona muy gris. Me refería a eso, ¿vale? No sé si ahora ha quedado resuelto. De hecho, se están haciendo bastantes proyectos para intentar perfilar mejor la correlación genotipo y fenotipo, pero metiéndonos ya más en otras cosas como la epigenética, que es la forma en la que los genes se expresan de manera distinta, ¿vale? En diferentes pacientes. Así que todavía es una pregunta sin resolver. Yo creo que lo mejor sería que le preguntaras a tu médico, porque él puede hablar con el genetista y también tiene experiencia en llevar la patología y revisarse muy bien la bibliografía. Yo diría esto, la verdad. Y luego que No además sé qué opináis vosotros, la porque es misma muy complejo. incluso la misma mutación, sabemos que dos hermanos se comportan de forma diferente. Entonces, una Eso cosa es lo que sabemos y otra cosa es todos los factores epigenéticos que no conocemos o todas las cosas que van alterando, y tenemos pacientes hermanos con la misma mutación que no tienen cuadros clínicos parecidos, y hay muchas cosas que aprender de la genética. A lo mejor lo decía un poco por lo que decías de lo de la inactivación del cromosoma del Fabry, ¿no? Que eso intentamos averiguar, si cuánto cromosoma del bueno has inactivado, pero y como eso sí que lo podemos medir, decidimos, pues anda, si has inactivado pocas veces el bueno, pues tendrás menos Fabry, pero es que encima eso creíamos que iba a ser así, pero tampoco está siendo así. Eso para las pacientes mujeres, que sabemos que como tienen el gen en las dos copias del cromosoma X, pues lo inactiva en alguno de ellos, ¿no? Pero que es muy complicado. Solo sabemos si es un Fabry clásico o si es un Fabry no clásico. Eso podemos irlo orientando en algunas ocasiones, pero saber cuál va a ser la evolución de mi paciente es complicado. Eso, bueno, simplemente decir que cuando vino la genética pensábamos que iba a solucionarlo todo, pero nos dimos cuenta que soluciona un 10 o un 20%. A veces la mutación siempre es patogénica, a veces la variante genética ya sabemos que es de una zona concreta de un país o de una región que es benigna, aunque a lo mejor años antes se pensaba que era patogénica, y ahora nos encontramos que no era tan sencillo. Algunas incluso las hemos interpretado mal, porque hemos leído que los ojos achinados pues tenían el pelo no sé cómo y eran factores independientes, que los estuvimos interpretando mal durante muchos años. Porque antes hacíamos lectura de los genes de una forma y ahora leemos los genes de otra, incluso les cambiamos el código. Es decir, que hay tanto encima que a veces el paciente dice, entonces ya saben lo que tiene. Y digo, bueno, pues hemos encontrado 3 mutaciones de patogenicidad de significado incierto, ¿no? En fin, que parecía que iba a ser más fácil de lo que realmente nos hemos encontrado. Igual probablemente yo me expliqué mal por ser demasiado simplista en ese momento, pero es una de las cosas que más incertidumbre nos genera a nosotros y a las familias. Es difícil manejar esa incertidumbre también desde el punto de vista psicológico. Nosotros ahora nos saltó una niña en un contexto de un estudio de una muerte súbita de su padre. No sabemos si el padre tenía la variante o no. La niña tiene una variante que es una variante que a día de hoy se considera controvertida, si es patogénica o no, pero revisando 2 artículos muy recientes, 2022 y 2021, parece que cuando hacen screening a adultos, varones con marcapasos o a desfibriladores, que muchos de ellos han salido con esta variante y el Fabry.
Pues esto va cambiando muchísimo, entonces yo te diría que lo miro una sola persona, ni siquiera lo miro yo sola, yo lo miro con los genetistas y si tengo dudas lo miro con gente, que me surgen muchas, con gente que puede saber más que yo porque lleva más pacientes, porque tiene más experiencia y no se nos caen los anillos para poder hacer una reunión entre todos y decidir. Ese es el grado de complejidad que tiene. Eso es. Por aquí también preguntan si hay algún avance en la hormona del crecimiento para las mucopolisacaridosis. Si se ha hablado algo, ¿hay algún estudio? En lo de la hormona crecimiento y la mucopolisacaridosis no vamos a terminar nunca. No ha habido jamás. El problema es que como la hormona de crecimiento yo creo que ya está comercializada, pues no hay nadie que quiera hacer bien el ensayo clínico. Daros cuenta que, como estamos diciendo esto de la genética, pues cada niño, dentro de lo que es su pronóstico vital de crecimiento, influyen muchos factores. Entonces, la única forma de tener una respuesta real a si la hormona de crecimiento vale, no son los casos clínicos, que hay casos clínicos que nos dicen, pues el niño creció tanto y se desaceleró tanto, fenomenal, pero la única forma sería coger por iguales y a uno ponerle tratamiento y a otro ponerle placebo. Y ese ensayo clínico se intentó hace un tiempo, no se consiguió reclutar el número suficiente de pacientes, no era un ensayo clínico promovido por ninguna gran farmacéutica, por la hormona de crecimiento ya está comercializada y no conseguimos llegar a nada. Entonces va a ser difícil sacar conclusiones, como no sea que lo hagamos a nivel retrospectivo y eso tendrán que ser a nivel clínico los médicos, porque no hay un interés, por así decirlo, de una gran farmacia que siempre nos lo pone todo mucho más fácil, pero bueno, en lo que se refiere a este congreso, a este possimposio, no hubo nada nuevo y la controversia sigue ahí. Hombre, lo único, bueno, igual si me permites añadir que aquellos pacientes que hayan recibido hormona de crecimiento porque en un contexto no bien controlado, tampoco hay que dramatizar. Claro. Una cosa es que, porque también hay un momento... Si va bien o mal, claro. Y otra cosa es que sepamos si, o sea, que no exacto, tenemos... si sirve para algo o no, pero que no hay que dramatizar para aquellos que la hayan recibido, porque, bueno... Puede ser que le haya ido bien. De hecho, hay casos clínicos publicados en los que nos refieren que van bien. El problema es eso, y como no tenemos grupo control, no sabemos cómo hubiesen ido sin tratamiento y eso siempre nos ciega un poco, ¿no? Pero a veces un padre o una madre con un niño muy bajito que dice su única expectativa es la hormona de crecimiento, quiere que se la den y su médico puede no estar de acuerdo, pero es que no está claro que le vaya a beneficiar. Sí, de hecho yo recuerdo, pero el anterior World Symposium, no este, que sí, creo que el anterior o el otro, sí, hace que dos. sí que hicieron un satélite en concreto, sí, Domingo, ¿tú te acuerdas entonces? Un satélite sobre la hormona de crecimiento en MPS. Claro, es que hablamos de una displasia esquelética, entonces el hueso en sí mismo es más bien el que tiene el problema. Yo creo que en ese momento la conclusión, pero como dice Monse, pues es tan controvertido que, bueno, eso es una conclusión light, es que tú estudias a tu paciente, tú ves si tiene algún problema hormonal, si tiene algún problema de déficit de hormona de crecimiento o lo que fuere, y entonces, en el caso de que lo tenga, sí que podría jugar un papel, pero que parece que los que no tienen un problema en el eje hormonal no van a adquirir ese buen resultado. En los estudios con hermanos se ve que los que empiezan el reemplazo antes tienen una mayor talla final que su hermano a la misma edad y menos displasia esquelética, menos contractura. No sé, a mí me da que pensar que es efectivamente la enzima funcionando en el momento adecuado desde el principio la que les va a dar ese empujón. Pero vamos, esto claro, es una opinión como otra cualquiera. Muy bien. Y bueno, ya para acabar, porque es que vamos fatal de tiempo, una pregunta sobre si existe un protocolo para los pacientes de Fabry con un especialista que supervise todas las valoraciones de los diferentes especialistas en forma conjunta. Responde el que quiera, porque creo que todos vamos a responder lo mismo. Es que es una patología multidisciplinar. O sea, es un paciente con... No, estamos de acuerdo, ¿no, chicos? Entonces, protocolos, sí, las guías que os mandamos, o sea, que os compartimos ahí, pero es que nosotros creemos que siempre tiene que haber un director de orquesta que visualice al paciente en conjunto, porque pues el cardiólogo es más órgano específico y lo va a hacer mejor que yo, porque yo no soy cardióloga, el nefrólogo tal, pero integrar al paciente en lo que le pasa, cómo lo lleva, todos los datos, encargarte de pedir las pruebas... sí, ¿no? Pero eso es la forma de trabajar, más que es que sea un protocolo. Pero si tienes los protocolos, vas a ver que se tienen que pedir diferentes pruebas y evaluar diferentes aparatos y sistemas y órganos y la calidad de vida. Creo que sí, tiene que haber un médico integrador de todo esto, que no te esté mirando solo el ojo, ¿sabes? O solo el corazón. Hacemos falta a todos, pero que al menos alguien integre toda la información, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Ahora podéis contradecirme, ya me caigo con todo el equipo. No, vamos a decir que desde luego, claro.
No estáis presionados por mí ni nada. Pero No. creo que es la forma de trabajar de los centros de referencia, además, ¿no? Yo creo que cuantos más pacientes se concentren en centros concretos que tengan más experiencia y siempre alguien que sea, incluso el interlocutor, si tu paciente tiene dudas, pues dirigirse a ese médico y que ese médico hable con sus colegas y le dé esas respuestas. También yo diría que me parece la mejor opción. A veces cuando el paciente tiene una enfermedad rara y ha pasado del pediatra al internista, es más fácil que lo lleve un integrador. Otra cosa es el paciente que en el adulto lo diagnostica un especialista órgano específico. Si al paciente Fabry lo diagnostica un nefrólogo y lo lleva solo el nefrólogo. O lo diagnostica el cardiólogo y lo lleva solo el cardiólogo. Ahí es donde puede haber algún déficit en algunos elementos. Cuando ya es manejado como un paciente con una enfermedad rara, una enfermedad lisosomal, lo coordina un internista que necesita del nefrólogo o del cardiólogo o de los dos. Pero claramente hay que verlo como un paciente con una enfermedad multisistémica, no como una enfermedad del corazón o una enfermedad del riñón. Pues muy bien, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Me sabe mal porque el tiempo es el tiempo que hay y cuando pues, son cuestiones así como muy genéricas, pues claro, todo el mundo quiere preguntar por lo suyo, por su enfermedad y es muy difícil, ¿no? Pues poder dar respuesta a todos. Sí que os comento que tenéis la asociación que cualquier cuestión, cualquier pregunta que queráis hacernos llegar, nosotros lo podemos hacer llegar a los especialistas, sea del tema que sea, y ahí sí que podemos ser más concretos, ¿no? Porque es verdad que estamos muy limitados, ¿no? En este formato. Y me gustaría también invitaros a las próximas sesiones que tendremos. Deciros que el viernes 13, que es el viernes que viene, tendremos un Hablemos San Filipo, que será exclusivamente de la enfermedad de San Filipo. Y el día 20 de mayo, que es al otro viernes, tendremos uno exclusivo de la enfermedad de Hunter. Además de que, bueno, en junio tenemos el Congreso de Fabry, que ya haremos llegar la información, y el Congreso de Gaucher. Y luego ya, bueno, ya me avanzo mucho, pero en octubre volveremos a la presencialidad con el Congreso de MPS, ¿no? Que ya desde 2019 pues ya tenemos muchas ganas, ¿no? de hacer un congreso y que sea muy especial, ¿no? Después de todo este tiempo, estos 2 años de pandemia tan malos que hemos pasado, pues queremos hacer algo potente. Y bueno, estáis todos invitados. Y nada, muchas gracias a los tres ponentes por estar aquí con nosotros un viernes por la tarde, que ya sé que es un mal día, pero bueno. Y nada más, gracias a Sanofi y gracias a todos. Y hasta la próxima. Muchas gracias.